Palmas fuerte. Vamos a cantar al Rey de Reyes. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! ¡Aleluya! ¿Cuántos amados hay aquí? Hemos sido amados por el Señor Jesús. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Vamos a decir en esta noche que nosotros tenemos libertad, porque su palabra nos enseña que cuando nos acercamos a Jesús, Él nos hace libres. Hay libertad en la casa, dilo fuerte. Hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, en mi vida. Hay libertad al danzar. Vamos a decirlo fuerte. Hay libertad en la casa de Dios. En la casa de Dios hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libre soy. Libre soy. Que somos libres. Somos libres. Somos libres por tu sangre. Libre soy, libre soy, libre soy. Levante un fuerte aplauso. Aleluya. ¿Cuántos celebran esta libertad? Amén. Cuando el Señor Jesús vino, Él nos enseñaba que Él vino a traer libertad a los oprimidos. ¿Sí? Vino a dar de beber a los sedientos, vino a llenar los corazones de las personas que estaban lejos de Él. Y yo sé que nosotros de alguna u otra manera nos acercamos a Dios porque lo necesitamos. Es tan necesario en nuestra vida. Le invito a que allí usted pueda inclinar su rostro y pueda decirle al Señor que no hay un mejor lugar cuando nosotros nos acercamos a Él. Te damos gracias, Jesús.
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay un mejor lugar, oh Dios, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Permaneceré postrado, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Si tú puedes allí levantar tus manos, dile: Señor, no hay un mejor lugar, oh Dios. Este es el lugar donde nadie puede señalarte. Es el lugar cuando tú entras a la presencia de Dios y le dices: aquí estoy, Señor. Mira mi corazón, Señor, mira mi vida. Hoy me presento delante de ti, Señor, tal y como soy. Porque ante ti, Señor, no puedo aparentar. Ante ti, Señor, tú conoces lo profundo de mí. Te damos gracias, Señor, porque podemos acercarnos, Señor, a tus pies
porque podemos, Señor, venir rendidos, oh Dios, delante de ti, Señor, para que tú, Padre bendito, nos limpies, nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu amor, Señor. No hay un mejor lugar, oh Dios, que estar delante de tu presencia, que poder entrar allí en oración, oh Dios. Eres nuestro amado Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, por la reconciliación que trajiste a la humanidad, oh Dios. Te damos gracias. Gracias porque en ti tenemos esperanza. Porque aunque un día, Señor, tú nos llames a tu presencia, Señor, seremos salvos de toda muerte espiritual, oh Dios. Santo, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, Señor. No hay un mejor lugar, oh Dios. Estamos agradecidos, Señor, porque nos podemos acercar confiadamente a tu presencia. Porque es el momento, Señor, de buscarte mientras te podamos hallar. Cuán necesario, Señor, es podernos acercar al trono de la gracia, Señor, y recibir perdón y recibir salvación, oh Dios. Cuán necesario, Señor, es poder llenarnos de ti, oh Dios, para todas las cosas que debemos hacer. Aún, Señor, para soportar las pruebas, las dificultades, Señor. Tú eres necesario, Dios, eres indispensable en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque aquí estás tú, Señor. Te estás moviendo, Señor, en medio de la alabanza, Señor, de tus hijos, porque tú estás aquí, Señor, levantando, Dios, al que se encuentra, Señor, desanimado, porque tú estás llenándonos más y más de ti, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, tú que consuela, que llenas, Señor, cada vida, cada persona, Señor, que está aquí en este lugar, cada persona, Señor, que está conectado allí, Señor, desde su casa. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos revelas, oh Dios, cada día de ti, Señor, de lo profundo, de lo insondable, Señor, que es conocerte a ti, oh Dios. Cada día nos sorprendemos, Señor, porque tú nos guías, nos muestras, Señor. Te adoramos a ti, Señor, en esta noche, oh Dios. Oro, Señor, para que tu presencia, Señor, sea llenándonos más y más, para que nuestra fe, Señor, sea aumentado, Dios, con el oír la palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Eres maravilloso, Dios. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.
Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías lo que se va a realizar en el mes de septiembre? No lo sé. Es el Festival de la Visión del Espíritu Santo. Te invito. Sí, es la visión del Espíritu Santo. ¿Y quiénes pueden asistir? Pueden asistir los amigos, los hermanos, los líderes, todos están cordialmente invitados. Pueden asistir el día. Que les corresponda. Claro, ahí estaré. Recordemos en el mes de septiembre la visión del Espíritu Santo con la iglesia. Es en 2 semanas. Recordemos los días que debemos asistir. Entonces la iglesia son aquellos que no están en el grupo de los 70 o líderes en ascenso y no están participando en el liderazgo. Por lo tanto, debes venir el primer sábado de septiembre, que es el día 4 a las 7 de la noche. Ahora, si estás en el grupo de WhatsApp de líderes en ascenso o de los 70, debe venir el día sábado 11 de septiembre a las 7 de la noche. Si asistes al Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca o San Luis y tienes tu pareja que no conoce del Señor, lo podrás invitar para el sábado 25 de septiembre a las 7 de la noche, que es una noche de parejas, y el domingo 26 de septiembre al servicio. Plazo para inscribir la pareja hasta el 11 de septiembre. Cualquier duda o inquietud, comunícate con el pastor o con un líder. Allí te podrán explicar cómo debes hacer. Generalizando, son todos los sábados del mes de septiembre a las 7 de la noche. Los domingos aquí en La Calera en su respectivo horario, 8 y 10 de la mañana, y en Huasca y en San Luis los domingos a las 4 de la tarde. Raro. Vamos hoy a ver un tema muy bonito que salió de una conversación con un hermano acá de la iglesia y se llaman los re del cristiano, ¿sí? Los re del cristiano. Y vamos a hacer la primera re que hay, que es, Señor, recibe mi oración. Entonces vamos a orar. Señor, recibe, Padre amado, Señor, la adoración, la alabanza, la gloria. Recibe mi oración, Señor. Yo me presento delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para entender tu palabra, Señor, y para vivir en la palabra, Dios de la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque ella es luz a mi camino, Señor. Y queremos, Señor, que tú compartas del reino de los cielos con nosotros, Señor. Que nosotros entendamos el poder que hay en nosotros como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, ¿cómo se llama el título? Los re del cristiano. ¿Listo? Entonces, para poder empezar con estos re, uy, eso me salieron hartísimos. Yo no pensé que la vida del cristiano tuviera tantos re. Entonces, vamos a ir a Tito, el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Antes de comenzar, como les digo, quisiera que entendiéramos que estábamos separados o destituidos. O sea que éramos, la primera re, reprobados. Reprobados. ¿Qué dice Tito 1:16? Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Uy, se me perdió esa re. Rebeldes. ¿Sabías tú que eras un rebelde? ¿Y que estabas reprobado por Dios? Éramos rebeldes y estábamos reprobados por Dios. Por eso mi llamado en este día es que hoy salgas convencido de que es necesario que tú seas un creyente y que te conviertas también en un discípulo para que puedas vivir estos retos. ¿Listo? Entonces, la palabra me enseña que éramos rebeldes y reprobados. Voy a leer la versión del lenguaje actual. Dice, dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno.
Esto lo dice Dios en su palabra y se lo decía a sus hijos. Uno como padre, que uno le tenga que decir a sus hijos, usted es un desobediente. ¿Qué cosa con usted? ¿Cierto? Nos ha pasado a nosotros como padres. ¿Cuántas veces le he dicho que no haga eso y lo hace? ¿Sí? ¿Pero dejamos de amar a nuestros hijos? No. ¿Cierto? Ese es nuestro padre. Nos dice, mi esposa colocaba en estos días un mensaje, decía que el diablo nos llama por nuestro pecado. ¿Cierto? Mentiroso, avaro, vengativo, grosero, desobediente. Pero Dios nos llama por nuestro nombre. Andrés, Jorge, Carlos, Luis, ¿sí? Nos llama por nuestro nombre porque Él conoce nuestro nombre. ¿Amén? ¡Ah, qué bendición! Listo. Dios nos muestra que a través de todos los tiempos, Él conserva un primer rey. Traté este tema fue un reto, la re. Esto fue un reto porque me tocó, no era solamente buscar qué reza hay en los cristianos, sino buscarle un orden, ¿sí? Entonces, me muestra que a través de todos los tiempos en la Escritura, me muestra que Dios siempre guarda un remanente o resto, ¿sí? Remanente o resto. ¿Eso qué significa? Es el núcleo del pueblo israelita que en cada periodo permanecía fiel al Señor. Cuando los israelitas fueron exiliados a las lejanas tierras de Babilonia, eso lo vemos en Isaías 10, del 20 al 22, y su posterior retorno, Isaías 11. ¿Qué pasaba? O sea, en cualquier momento de la época, Dios siempre guardaba un remanente, ¿sí? Tanto en el diluvio, tanto cuando fueron exiliados, cuando salieron de Egipto, ¿sí? Aunque muchos, siempre se guardó un resto, ¿sí? Nunca hubo un tiempo en el cual no hubiera un hijo de Dios o alguien que se llamase justo, ¿cierto? Siempre. Ustedes son un remanente. ¿Lo creen o no lo creen? Hoy tenemos que salir convencidos. Yo soy un remanente, ¿sí? Dios de esta generación ha guardado un remanente y ese somos tú y yo, ¿correcto? Somos un remanente. Y Zacarías 8, del 7 al 8, me enseña. Zacarías 8, del 7 al 8. Dice que Dios se encargará de reunirlos y traerlos. Zacarías. ¿Listo? Bueno. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y el siguiente. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Entonces vemos aquí el obrar de Dios, ¿sí? Que tú estés acá, que yo esté acá, que hayas recibido al Señor, ¿sí? Eso no dependió de ti. Siempre es Dios. Dios es el que hace la tarea. Dios es el que hace la tarea y te permite a ti escuchar la voz de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? Entonces Dios es el que se encarga, ¿sí? De traer ese remanente, de reunirlos. Por eso en el libro de Hechos dice, y el Señor añadía acá a la iglesia. Aquí no es porque, ese hermano Lucho o el hermano Pastor Jorge sí que gana almas. No, el que gana almas es el Espíritu Santo. Y es el que trae las almas a la iglesia. Tú estás acá porque el Espíritu Santo te conmovió y te trajo y te dijo, necesitas a Jesús. Amén. Estoy más ahora sí ya no estoy tan... Entonces, este remanente me enseña que va a ser ¿qué? Va a ser salvo. Romanos 9:27. Los de audiovisuales están rápidos. Romanos 9:27. Gracias. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Vamos a leerlo nuevamente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, Dios se conserva una parte importante que Él dice, esta parte yo la voy a salvar. Yo sé que los demás van a seguir en su desobediencia y en su rebeldía, pero a estos los voy a guardar. Aunque
Fue el pueblo judío el que crucificó a Jesús. Dios por gracia dejó un remanente escogido. Ahí mismo en Romanos, vamos al capítulo 11 y vamos a leer del 1 al 5. Romanos 11. Estamos viendo la del remanente. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Nuevamente me recuerda que es un regalo. O sea, que Dios se conserva para sí mismo, ¿sí? Para su gloria y para su honra, un remanente que va a salvar. Bueno, entonces por consiguiente, sabiendo que hay un remanente, vamos con la segunda que es reconciliar. Reconciliar. Fue lo que Dios mismo ha logrado con la muerte y resurrección de Jesús, estableciendo la comunión de los pecadores con Él. Romanos 5:10, ahí mismo en el libro de Romanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y 2 Corintios 5, del 18 al 19. Hoy vamos a leer harta Biblia. Vamos a leer harta Biblia. Del 18, Jeffrey. Gracias. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No, perdón. 2 Corintios 5, capítulo 5. Tenemos problemas técnicos, pero ya lo vamos a corregir. Problemas 5:18. Perfecto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Siguiente, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, a Sofía no le gusta que yo la nombre en los cultos, pero eso quiere decir, porque es que cuando Dios me enseña a mí que Él es mi Padre, ¿sí? Y ya les decía que al comienzo, ¿cómo nos trató? Rebeldes, desobedientes, están reprobados, pero voy a reconciliarme con ustedes, ¿sí? He tenido que llamarle la atención fuerte a mi hija, pero le dije una frase muy bonita que fue inspirada por Dios y me dio mucha alegría al final. Le dije: tú eres la mejor versión de mí, ¿sí? Porque mi deber es corregir, estorbarle a mi hijo, ¿sí? Si está haciendo algo malo, pero también pastorear su corazón y sanarle su corazón. Y le dije: tú puedes dar lo mejor de ti porque tú eres la mejor versión de mí. Y eso te dice Dios a ti. Tú eras un rebelde, un desobediente, estabas descarriado, pero yo he puesto los ojos en ti y quiero traer salvación y vida eterna, y tú eres la mejor versión de mí. Tú eres un hijo mío. Bueno, ahora como creyente es importante indicar el deber del pecador con respecto a Dios, aceptar el perdón divino y entrar en una correcta relación con Él por medio de Jesucristo. Y eso en el siguiente, en el 20 lo dice, 2 Corintios 5:20. Ahí mismo en ese de Corintios. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Siempre tengamos esa idea en nuestro corazón, ¿sí? Satanás va a querer acusarnos por nuestro pasado, pero dile: yo ya estoy reconciliado con Dios. Yo no te debo nada a ti.
Le debo ahora a mi Señor todo, porque Él dio a su Hijo Jesucristo para que yo estuviera paz y salvo con Él. Y gracias a Él, Él salvó la deuda que yo tenía con Él. Bueno, acuérdate para así servirlo y adorarlo apropiadamente. Entonces, ¿qué debo? Vamos, a mí me gusta siempre ir repasando. Entonces, hemos sido reprobados, Dios se guarda un remanente, es necesario reconciliar. Ahora vamos a ver la siguiente recordar. Esto lo tenemos que siempre recordar. ¿Qué es recordar? Traer a memoria los hechos poderosos de Dios a favor de su pueblo, para cumplir la ley, y Jesús nos pide recordar su muerte sacrificial. Entonces, aquí está la palabra de Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios, estás recordando lo que Dios hizo, aún en la antigüedad, lo que hizo con el pueblo de Israel, lo que hizo cuando lo sacó de Egipto, todas esas maravillas que hizo, ¿sí? Eso lo vemos en Deuteronomio 5 del 15 y el 82, pero no lo vamos a leer, pero sí quisiera que te fueras a números 15 del 39 al 40. Entonces, así como es importante que yo sepa cuán grande es Dios, ¿sí? Cuántas maravillas es capaz de hacer, qué poderoso es, también es importante conocer lo que aquí dice, su ley, ¿sí? Lo que Él me pide que guarde. Entonces, números 15 del 39 al 40, ¿sí? Y os servirá de franja, ¿sí? ¿Sí? Números 15 del 39 al 40, listo. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Y el siguiente, 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. El propósito de la ley es que tú te santifiques cada día, ¿sí? El propósito de guardar sus mandamientos es que cada día alcances la perfección, ¿sí? La perfección en Dios, a la estatura de Cristo, ¿sí? Ser cada día mejor. Y 1 Corintios, capítulo 11, del 24 al 25. 1 Corintios 11, del 24 al 25. Jesús nos pide recordar su muerte sacrificial. Entonces eso lo vemos en la cena del Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces es un recordatorio que debemos tener de lo que hizo Cristo por nosotros, de lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Entonces, cuando logramos entender esto, vamos avanzando, ¿no? En esos ¿no? Es necesario que el cristiano tenga algo que se llama redarguir, que tú te sientas redarguido, redarguir. Y eso lo vemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para corregir, ¿quién? A la persona que está leyendo, ¿cierto? Pero también hace un llamado ahí a que el que lo va a leer, a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando Dios te redarguya, ¿y qué es redarguir? Es convencer, reprobar y por implicación amonestar. Convencer a una persona a tener un cambio de pensamiento, actitud, conducta o convicción. Lo que te hayan enseñado, ¿sí? Lo que te hayan enseñado es necesario que tú cambies ese chip en tu cerebro, ¿sí? Les enseñaba en estos días en la clase que la palabra de Dios dice que cuando Jesús habló a la samaritana y le dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, ¿sí? Pero entonces el Señor Jesús es enfático: el que cree en mí
como dice la Escritura, ¿sí? No como te dijeron, ¿sí? No un Jesús que no creció, no un Jesús que se quedó en una cruz, no un Jesús que está por allá caído, ¿sí? No con la fuerza de mi mente, no con el deseo de mi voluntad, ¿sí? No por buenas obras, sino como dice la Escritura. Cuando tú creas en Jesús como lo dice la Escritura, de tu interior, ¿sí? Pero cuando creas en Jesús, como dice la Escritura, ahí sí de tu interior brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. Perfecto. Vamos avanzando, chévere, listo. Entonces, cuando tú permites que tu interior sea reargüido, o sea, que tú digas, estoy errando en esto que estoy cometiendo, ¿sí? Es necesario que yo tenga un arrepentimiento, que es volverse, ¿sí? El arrepentimiento es volver, estar por el camino, por este camino, y tomo la decisión de ir por este camino, ¿sí? Arrepentirme es eso. Entonces, va a haber algo en ti que va a ser la palabra renovado, ¿sí? O renovación, ¿sí? Esos son términos que hay veces en la oración decimos mucho, como cristianos hablamos de. Entonces, yo quiero con esta enseñanza poder sacar muchas dudas de lo que es la Entonces, renovado. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Entonces, hablamos de que es necesario sacarnos muchas cucarachas que nos han metido en el colegio, en la universidad, aún en el hogar. Hay que honrar a los padres, ¿cierto? Pero a veces nuestros padres se equivocaron. No quiere decir que los mismos errores que ellos cometieron los hagamos nosotros porque mi papá me dice que haga, ¿sí? Beba, chino, hágale, que eso hacemos los varones, ¿cierto? Entonces, como mi papá me dijo que hay que tomar, mi hijo, hágale, con una sola mujer, hágale con varias, usted sí, porque es que a su papá se lo dice, ¿sí? O hija, pues, vaya y pregunte ese chisme que necesito saber, ¿sí? Entonces, ella se vuelve, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque lo que me enseñaron o me dijeron aún mis abuelos, ¿sí? O aún mi mejor amigo, quiere decir que sea la verdad. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Le decía a un amigo en estos días, tú tienes mucho entendimiento. Tú tienes mucho entendimiento. ¿Para que qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si Dios te ha dado entendimiento, ¿es para qué? Para que entiendas cuál es la buena voluntad de Dios. Si tú no entiendes cuál es la voluntad de Dios, aún en las cosas malas que te suceden, un día golpeé el carro de mi papá, ¿sí? Me accidenté y yo dije, ahorita mi papá me ayudará. Y él me dijo, no, paga el arreglo y paga el parte. Yo, gracias, Señor. Este es el papá que yo merezco, ¿cierto? No, porque fui desobediente, ¿sí? Le dije, papi, présteme las llaves que solamente voy a escuchar música. Y ya iba como a 10 cuadras, ¿sí? Y me estrellé con. Bueno, eso es una historia. Entonces, en las cosas buenas y en las cosas malas, yo tengo que tener entendimiento para saber cuál es qué, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Me dijo, hijo, ¿sí ve las consecuencias de la mentira? ¿A dónde te llevó? Gracias a Dios que no me pasó nada peor, ni a los acompañantes que llevaba. ¿Sí? Otra que es importante es, y lo decía ahorita Jennifer, Señor, revélate a mi vida, ¿sí? Revelación. Ustedes dirán que es que allá toman fotos o qué, para que manden revelar tanto, ¿sí? Bueno, hay algunos que, pastor, hay algunos que no entienden qué revelación de lo que estamos hablando, ¿cierto? Es que anteriormente, antes del celular y todo eso, nos tocaba unas camaritas y tocaba una foto y esperar a ir a llevar la Kodak o a Foto Japón y esperar un tiempo que la revelaran, ¿sí? Señor, y eso a veces pasa con la Escritura. Hay veces no entiendo lo que tú dices, lo que me estás hablando acá, ¿sí? Señor, yo necesito que tú te reveles a mi vida, muéstrate, revélate a mi vida. Entonces, revelación es el acto por el cual, según la enseñanza, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se manifiesta en su carácter, voluntad y propósitos para establecer la posibilidad de una correcta relación con su pueblo y con el ser humano en general. Estábamos viendo unas clases, los que son juiciosos, ya empecé a echar piedras.
no quería. Y es acerca de las sectas. Entonces llegan unos y Dios se me reveló a mi vida y me dijo que si sigo tomando esta agua va a venir milagros a la iglesia. ¿Será que eso es la verdadera revelación? No. Y empiezan entonces la secta, el hermano Luis de allá el vasito de agua, y desde que fui a la iglesia, el hermano Luis del vasito de agua, mi vida ha cambiado. ¿Sí? Eso sucede con las sectas, falsas revelaciones. La revelación dice que ¿qué? Que muestra el carácter de Dios, y es ¿para qué? Para que haya una perfecta relación de Dios con su pueblo. ¿Sí? Mi hija no me va... ¿Tú me entiendes lo que yo estoy hablando? Claro. ¿Sí? Pero si yo empiezo a hablar un lenguaje diferente, mi hija... ¿Qué fue lo que me mandó decir? ¿Sí? Ella me entiende, aún en mi gesto sabe qué es lo que quiero hacer, aún en la casa. Sofía, póngase las chancletas cuando la veo descalza, ¿cierto? Ella es una correcta relación, ¿sí? Asimismo, Dios quiere que entiendas que cuando tú leas la palabra de Dios, tú digas, gracias Señor porque me estás hablando y te estás revelando a mi vida. Entonces, Isaías 22, 14. Dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Fuerte. O sea que hay veces hay palabras acá en la Escritura que escuchamos que son muy fuertes para nosotros, ¿cierto? Apocalipsis dice, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios. ¿Qué pasará con ellos? Fuerte, ¿no? Revelado a nuestros oídos. O sea, no podemos, yo pensé que no, que podía. No, la palabra te enseña que dice que el que es idólatra, que el que es hechicero, que el que es maldiciente no va a ¿qué? Heredar. Ten cuidado con eso. Amós, el libro de Amós, el profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice que lo hará saber a los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hay iglesias que les gusta mucho la profecía y vienen ahí al frente, pasen hermanos acá al frente, voy a darles profecía, venga. ¿Cierto? Pastor, hermano, deme una palabra. ¿Sí? Quiero una palabra. No, ahí está la Biblia. Acércate a Dios y está la mejor profecía. Ahí están los profetas hablando. Lo que Dios habló en la antigüedad, porque ¿qué? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no vayan tanto allá, pastor, hábleme esto, o deme una profecía. No, la mayor profecía es esta. Y ahí lo estamos viendo a través de la palabra de estos Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios habló por los profetas y su Hijo Jesucristo. Dice, Dios, habiendo hablado, ¿qué? Muchas veces. ¿Y de qué? Muchas maneras. ¿En qué? En otro tiempo. ¿A quiénes? A los padres, los profetas. ¿Y el 2? ¿En estos qué? Nos ha hablado por quién? A quien constituyó ¿qué? Heredero de todo y por quien asimismo hizo. Más claro no se puede. Dios habló antes con los profetas y nos habló por su Hijo. Y ahora, ¿quién está hablando a la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, Dios se revela en Jesucristo. Revelado a Juan el Bautista. Cuando tiene ese momento, busquémoslo ahí en Juan 1. Juan 1, 29 al 34. Termina esa época del Antiguo Testamento y me preguntaba Sofía otra vez que el profesor de religión le decía, ¿por qué antes de Cristo y después de Cristo? Yo le dije, porque solamente hubo un hombre que cambió la historia. Dígale a su profesor de religión, porque hay un hombre que cambió la historia. Usted que enseña religión parece que no entiende. Este hombre, Jesucristo,
cambió la historia, ¿cierto? Y Juan el Bautista hace esta revelación. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos hasta el 34, vamos a leerlo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 33. Y yo, volví otra vez, decía, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa fue una ¿qué? Una revelación que tuvo Juan el Bautista. ¿Sí? Esa es una revelación. A través de los milagros también el Señor Jesús se manifestó allá en las bodas de Canaán, cuando alimentó a los 5,000, cuando sanaba a los enfermos, cuando sacaba fuera demonios. ¿Sí? Esa era una forma en que el Señor Jesús se reveló a su pueblo, ¿sí? Con maravillas. Y va a pasar algo en esta época y lo explica Pablo en Gálatas 1:16. Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, Pablo entendió que su ministerio, ¿sí? Su apostolado, el mismo que le había dado el Señor Jesús, cuando él estaba decidido a matar cristianos, el mismo Señor Jesús se le revela, ¿cierto? Se le presenta a él en persona. ¿Qué hubo? ¿Cuál es el problema? No, mentira. Le dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Por qué me persigues? ¿Sí? Y lo deja ciego. Y le da un propósito en su vida. ¿Sí? Aquel que mataba a cristianos se iba a encargar ahora de ganar la mayor cantidad de personas. ¿Sí? Por amor a aquel que le perdonó la vida. Entonces, tuvo él el ministerio de ¿qué? Ganar a los gentiles. Ganar a aquellos que no eran del pueblo de Israel. Ese fue el ministerio de Pablo. Y entonces, Isaías 45 me muestra esta revelación de al final de los tiempos. Isaías 45. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y segunda de Tesalonicenses 1:7. Hoy vamos a ver harta Biblia. Lo que no leyeron en esta semana lo vamos a leer hoy. ¿Listo? Segunda de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois ¿qué? Atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea que pronto, ese es el anhelo de la iglesia, pronto vendrá el Señor Jesús y vendrá con poder y gloria. Eso es una forma de revelación que va a tener el Señor y dice que todo ojo lo verá. O sea, ahorita con el internet, los satélites, ahí se va a comprobar. Entonces, ya entendiendo todo esto, ahora entonces nosotros como cristianos que ya hemos tomado la decisión, ¿sí? ¿Alguno aquí le ha faltado tomar la decisión por Cristo? Para orar de una vez, antes de seguir para que usted también se meta en los redes. ¿Sí? O tú que me estás escuchando allá, si no has tomado la decisión por Cristo, es el momento. Dile, Señor, yo te acepto en mi corazón, en mi vida, te necesito ya, necesito entender esto, Rey, en mi vida. Porque era una persona desobediente y necesito aceptarte en mi corazón. Señor, perdóname y quiero estar contigo por siempre. Entonces, va a venir el Rey de la restauración. Restaurados. Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtiereis, yo te restauraré
y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿Del 9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, siguiente, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos. Aquí estaba uno. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios. Gloria a Dios. Dé un aplauso. Qué hermoso ser restaurado, ¿no? Eso ya quedó en el pasado. Esa vida, sí, eso va a ser de testimonio para ganar más personas. ¿Y para qué las voy a ganar? Para el reino de los... La otra rey, el reino de los cielos. ¿Sí? El reino de los cielos o el reino de Dios constituye la proclama inicial y el centro de mensaje de Jesús. ¿Sí? A eso se enfatizó el Señor Jesús. ¿Sí? Arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Estoy aquí, yo vengo de allá. Quiero mostrarles qué tan hermoso es allá mi Padre. ¿Sí? Quiere invitarlos a unas bodas. ¿Les gustaría ir conmigo? Arrepiéntanse. ¿Sí? Arrepiéntanse y síganme. Síganme y verán que van a entrar a ese reino de los cielos, ¿sí? Entonces, arrepentíos y creed. Será la consigna. Arrepiéntanse y crean, ¿sí? Fue enviado para anunciarlo Lucas 4:43. Lucas 4:43. Estoy omitiendo algunos porque creo que todavía me faltan. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En 3 años el Señor Jesús la tenía clara. Tengo que recorrer todo Judea, lo que más pueda, ¿sí? Pero después ustedes harán la tarea, ¿sí? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta la Calera. Es lo primero que debemos buscar. Mateo 6:33. Eso lo saben de memoria, ¿cierto? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que os serán añadidas. Sí, es necesario el trabajo, es necesario la educación, es necesario tener un hogar, cuidar la familia, muchas cosas. Pero que el centro, el propósito de nosotros tenga que ser primero ¿qué? El reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cierto, Valeria? El reino de los cielos tiene que ser lo más importante para ti, ¿sí? El buscar el reino de los cielos. ¿Qué es lo que le agrada a Dios, sí? Y ellos tienen una ventaja, ¿sí? Porque el Señor Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí. ¿Por qué qué? No, María, estos niños nos tienen una ventaja muy grande, ¿cierto? Ya, el reino de los cielos es de ustedes mientras tanto. Cuídenlo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Enséñale a tu hijo a hacer las cosas correctamente y cuando sea grande no se apartará de él, ¿sí? Para que no se aparte del reino de los cielos. Nos lo explicó muchas veces a través de muchas parábolas, que era una perla preciosa, que era un tesoro escondido, ¿sí? Y fue comparado ¿con qué? Con un banquete. Eso lo vemos en Mateo 22, no lo vamos a colocar porque es muy largo, Mateo 22 del 1 al 14, pero esa es esa proclama, ¿sí? El Señor Jesús dijo, miren este mensaje, voy a tratar de resumirlo para que usted lo entienda. Hay espacio arriba para todos. ¿Les gustaría ir? De una vez usted, ¿dónde se compra el pasaje? ¿Sí o no? ¿Cuándo arrancamos y quiénes vamos? ¿Puedo llevar a mi mamá y a mi papá y a los niños? Hágale, mijo, ¿sí? Esa es la proclama del Señor Jesús. Hay espacio arriba. Y cuando se fue, ¿qué dijo?
ya vengo, voy a ir a hacer morada, va a haber espacio para todos, ¿sí? Qué bueno que vayan, ¿sí? Anhelen eso, el reino de los cielos. Pero hay unas condiciones para entrar. Y eso se ve en todas las bienaventuranzas. En Mateo 5, del 3 al 10. Esas bienaventuranzas, cuando ustedes las vayan a leer, y tengo una enseñanza de eso, pero hoy no las voy a desglosar, pero dice, ¿cuál es la primera bienaventuranza? A ver, los juiciosos. Primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. Entonces, que tú seas un pobre en espíritu, anhela, ¿sí? Anhela es el estar allá, ¿sí? El buscar de Dios. Eso tiene que estar en ti mucho, Juan Diego. Anhélalo. Más que cualquier cosa, más que la pasión que tú tengas, que el reino de los cielos sea mi pasión. Estoy sediento de ti, ¿sí? Necesito más de ti, ¿sí? El reino de los cielos es importante. Hacer la voluntad de Dios es importante también, ¿sí? Si haces la voluntad de Dios, vas bien, vas para el reino de los cielos. Lo que les decía, aseos como niños, ser como esas 5 vírgenes, prudentes, que no les falta el aceite. Y el aceite nos enseña la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, ese compañero fiel que nos enseña cómo es, ¿sí? ¿Quién sabe el camino hacia el cielo? El Espíritu Santo. Porque la función del Espíritu Santo es mostrarte a Jesús. ¿Y Jesús te va a mostrar a quién? Al Padre. No hay pierde, ¿cierto? Eso es como que usted llegue que nuevo a la Calera. Perdón, amigo, ¿dónde queda el Fruver de Santiago? Mire, usted coge, ¿cómo lo guío yo a usted? No, por allí están arreglando la vía, ¿sí? Pero usted, no, permítame, lo llevo de la mano. Vamos hasta acá, estación Nat, ¿sí? Y de aquí derechito, ¿cierto? Así es con el Señor. El Espíritu Santo te lleva derecho a Jesús. Y Jesús te lleva derecho al Padre. No hay pierde. ¿Listo? Llegamos derecho. Bueno. Entonces, para este reino de Dios, ¿será que podemos ir así como estamos? Te voy a adelantar algo, María, de la lección 1. Hay que nacer de nuevo. Juan 3, del 3 al 5. Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa con él? No puede ver el reino de Dios. Vamos un poquito más adelante, ¿qué dice? El 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El 5, ¿qué le dice el Señor Jesús? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que es muy diferente ver y otra cosa entrar. Como digo, esa persona le dice, lo llevo hasta la esquina y ahí, desde allá usted puede ver el negocio de Santiago. Pero que usted entre, eso depende de usted y compre, ¿sí o no? Una cosa muy diferente, ver y otra entrar. ¿Cuántos quieren ver y entrar? Nazcan de nuevo. Hay que nacer de nuevo y ya podemos ver y entrar al reino de los cielos. Entonces, vamos bien. Pero estábamos en una condición pecaminosa en nuestra vida, ¿sí? Y entonces viene otra re importante en la vida del ser cristiano y es redimir o redención. Eso habla de liberar, de rescatar, ¿sí? La salvación. Era necesario que fuésemos libres, ¿sí? Una frase que me gusta mucho y uno se da cuenta cuando uno es un verdadero cristiano, si ya no estás haciendo lo que hacías antes, entonces se cumple lo que dice la palabra, dice, para esto vino el Hijo del Hombre, para liberar, ¿sí? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Entonces, liberar a alguien del pago de una deuda, aunque se deba pagar un alto costo. Así Dios redime o libera a Israel de la esclavitud en Egipto y los lleva a la tierra prometida, ¿sí? Eso se ve en todo el Antiguo Testamento, cómo Dios daba un ejemplo de cómo iba a ser en estos últimos tiempos, ¿sí? Del Egipto que significa el mundo y sus deseos y todo lo que eso conlleva, ¿sí? En cómo nos esclaviza, aún con un trabajo, un videojuego, una relación, ¿sí?
un pecado oculto, ¿sí? Que nos atrapa, ¿sí? Un vicio, una esclavitud, y es necesario ser libre de eso, ¿sí? Isaías 43:1, Jeffrey, Isaías 43:1. ¿Por qué el Señor nos querrá redimir o rescatar? Ahí te lo va a decir. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre y dilo, mío eres tú. Mío eres tú. ¿Sí? Eso es lo que dice, eso es lo que nos dice el Señor. Tú eres del Señor. ¿Sí? Tú eres del Señor. Por eso cuando decimos ese Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Sí? Él es mi pastor. Él es mi Señor y soy de Él. Gracias a que los judíos no aceptaron al Mesías, vino la salvación ¿para quiénes? Para los gentiles, para nosotros. Eso se ve en Romanos 11:11. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ellos no quisieron y la salvación vino a nosotros. Pero hay confianza en lo que leíamos anteriormente. Dios va a guardar un remanente del pueblo de Israel. ¿Sí? Dios va a guardar un remanente. De igual manera, Dios libera al pecador de la culpa y del poder del pecado por medio de la muerte en la cruz y la resurrección de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decimos a Él, mi Redentor. ¿Sí? Algo que decía, no sé qué profeta decía, mi Redentor vive. ¿Sí? Él no está muerto, Él vive. ¿Sí? El que me salvó, el que me rescató, no murió en el intento, ¿sí? O sea, quedó ahí, ay, gracias, ¿y ahora qué hago? No, Él resucitó al tercer día, está arriba en el trono grande y dice, mire, para esto te redimí, para esto te rescaté, para que me adores y para que me sirvas, ¿sí? Job, gracias. Dio su vida en rescate por todos. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, ¿no? Eso lo vemos en Mateo 20:28. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús le estaba diciendo ahí a sus discípulos, ya le estaba anunciando cuál era el propósito de Él. Yo vengo a dar un rescate, yo vengo a pagar un precio, yo vengo a saldar una deuda de la humanidad con Dios. Y vamos a ver de qué nos rescató el Señor. Entonces, 1 de Pedro 1, del 18 al 19. Uy, Dios santo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Sí? Entonces, y el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso era importante el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Ese cuerpo que fue molido y esa sangre que fue derramada, la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado, ¿sí? Y nos rescata de esa esclavitud en la cual estábamos, cuando aceptamos ese sacrificio. Y entonces venimos a ¿qué? A ser revividos. Esa es la otra revivido, ¿sí? Él nos dio vida. Eso lo vemos en Efesios 2:1. Si quieren no lo coloque, voy a irme adelantando por tiempo. Entonces, vuelves a tener vida otra vez en ti, ¿sí? Antes estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y hemos revivido también, así como Cristo resucitó, también nosotros hemos revivido porque estábamos muertos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos? Revivido, ¿sí? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, veíamos una imagen ahí como de la figura de reciclaje, ¿no? Hemos sido regenerados también, ¿sí? Hablamos ayer con María de la parábola del sembrador,
¿sí? Que una semilla cayó en tal tierra, junto al camino, en pedregales, entre espinos, y otra en buena tierra, ¿sí? Y para Dios todos esos terrenos son aprovechables. Uno creería que, la buena tierra, el último es el bueno. No, todos son buenos. De todos, pues, en tu vida de pronto hay mucha piedra, en tu vida hay muchas espinas, ¿sí? De pronto dejaste que se perdiera esa palabra, pero Dios es capaz de restaurar y de renovar esa tierra, ¿sí? Entonces, Él regenera todo. Y cuando somos regenerados, vamos a recibir algo que se llama el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la otra red. Eso lo vemos en Hechos, que eso lo vamos a enfatizar en estos devocionales. Hechos 1 al 8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y otra red es, ustedes pertenecen a un redil, ¿sí? Ustedes son un rebaño. Díganme, porque somos ovejas, ¿sí? Este es un redil, ¿sí? Y tenemos un pastor, ¿sí? Dice Ezequiel 34:15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor, ¿sí? Y Jehová nos pastoreará, como lo dice Isaías 40:11. Él es el dueño de las ovejas y Él las ubicará en el redil adecuado, ¿sí? Que tú estés en esta congregación, ¿sí? Esto es un redil. Y la función del pastor y los líderes y cada uno es de que cuidemos las ovejas, ¿sí? Por eso tratamos de no maltratar a ninguno. Perdona, novia, si de pronto te he dicho cosas. Francis, disculpa, ¿sí? ¿Sí? Porque o me han herido a mí, ¿sí? O yo he dicho algo. Porque entre ovejas hay veces nos golpeamos, ¿sí? Pero el Señor nos pastorea y nos dice que debemos amarnos, ¿qué? Los unos a los otros, ¿sí? Y entonces, cuando tú ya empiezas a entender esto, viene un que muy bonito. Ríase, reír, ¿sí? Regocíjase, regocijarse. Eso lo vemos en Filipenses 4:4, que dice, tener una gozosa confianza en el Señor. El gozo es una virtud fundamental en la vida del creyente. Es imposible que uno le diga, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y cómo está? Bendecido, en victoria. No, tiene que haber gozo en tu vida, ¿sí? A veces me molestan porque como que yo no tomo de chiste las cosas. Lo que pasa es que tengo mucho gozo, ¿sí? Me regocijo en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que si lo dice la palabra, pues tengo que hacerlo, ¿cierto? ¿Sí? Tú diste alegría a mi corazón, dice el Salmo 4. En tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, dice el Salmo 16:11. O sea que Él nos quiere ver como alegres. Alégrense, dice Marcos Vidal. Y entonces, cuando tú empieces a vivir esa vida de los reyes, hay recompensa. Van a venir unas recompensas. Y si quieres saber de esas recompensas, de esos galardones, de esas coronas, siguen las clases, ¿cierto? Porque vamos a ver unas clases que se llaman las coronas, ¿sí? Las coronas. Cuando estemos arriba, ya en ese banquete, siga Carlitos, siga María. Diego, siga, tengo una corona para usted, ¿sí? Son unas recompensas que vamos a tener. ¿Sí? Mateo también nos explica algo de que cuando oréis no seis vanas repeticiones porque ellos ya van a recibir su recompensa, ¿sí? Hay cosas que debemos hacer acá en la tierra siendo conscientes de que Dios recompensará lo que tú estás haciendo, que lo que tú hagas en lo secreto, en lo público se va a ver, ¿sí? Esa también es una especie de recompensa, ¿no? Él recompensa a los que le buscan, ¿sí? Él recompensa a los que le buscan. Busquen esa Hebreos 11:6, esa sí quisiera darla. Recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6. Dice, cuando fijé en él, no, a Hechos, perdón. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es ¿qué? Galardonador, ¿sí? De los que le buscan. Pero recuerden esto quiero ser muy enfático porque hay veces cogen este versículo y mire, si ve hermano que usted puede pedir por el carro que quiere. No, dice el Padre nuestro, dice, hágase tú, listo, lo que tú digas, Señor, ¿sí? Él va a darte uno como padre quisiera darle muchas cosas a sus hijos, pero uno como padre también entiende qué es beneficioso para él.
y Dios sabe qué es lo que te beneficia a ti. Entonces, más adelante en nuestra vida cristiana, y esperamos, y si el Señor no viene pronto, vamos a pasar algo en nuestras vidas que se llama la otra re, que es la resurrección, ¿sí? La resurrección es la acción de levantarse de la muerte con un cuerpo físico en el mismo estado previo de su muerte, como le pasó a Lázaro, ¿sí? Ha habido milagros a través del cristianismo donde han resucitado personas que estaban muertas antes, ¿sí? Y Dios las trajo nuevamente acá a la tierra con su cuerpo con el cual estaban. Pero también vamos a tener un cuerpo nuevo y transformado, como el que tuvo Jesús cuando resucitó, ¿sí? Entonces va a haber una resurrección. Voy a adelantarme por tiempo, quedó muchas cosas pendientes. Y otro re es el regreso ¿de quién? De Cristo, el regreso del Señor. Entonces, Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Entonces vamos a hacer referencia a la venida gloriosa del Señor al final de los tiempos. Y el mismo Señor Jesús lo anunció, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, ¿con quién? Con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Volverá para salvar a los que esperaron en Él. Vamos a tener una nueva ciudadanía y nuestros cuerpos van a ser transformados. Eso también lo vemos en las clases. Y esta es la última re, y si quieres ve listando la canción. La última re. Todo esto que empezamos a estudiar, esto es un regalo. Esto fue por gracia, ¿sí? El que tú seas oveja, el que tú hayas sido redimido, rescatado, renovado, ¿sí? Todo esto es por gracia. Romanos 3:24 dice que somos justificados por su gracia. Él nos justifica. Y Efesios 2:4 dice que por gracia sois salvos. Entonces, no podía terminar esta enseñanza con darle gracias al Señor por eso. ¿Sí? Entonces quisiera que te pusieras de pie y vamos en humildad, en sinceridad, a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por su sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, y gracias,
a ti las gracias y solamente a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria y la alabanza, Señor. Señor, yo te alabo, Señor, porque guardaste mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque me renovaste, Señor, porque me rescataste, Señor, porque me redimiste, Señor, porque has restaurado mi vida, Señor. Yo te pido que así como hiciste conmigo, Señor, te acuerdes de mis familiares, Señor. Te acuerdes de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, Señor, y que ellos también puedan recibir este regalo de la salvación, Señor. Que ellos puedan encontrar en ti, Señor, la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, de que tú quieres traer salvación y vida eterna, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, y ayúdame a tener conciencia de estos Padre amado, Señor. Que en mi vida haya mucho regocijo por lo que tú has hecho con mi vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a preparar lo que hemos traído para el Señor. Vamos a recibir las ofrendas y los diezmos en gratitud. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Listo, Sofi? ¿Pasa? Ve pasando. Mientras tanto, pues vamos a orar por estas ofrendas. Señor, yo te presento, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que hoy voluntariamente mis hermanos han traído, Señor, para la obra, Señor, para este redil, Señor, para esta congregación en la cual tú nos has traído, Señor. Porque tú dices en tu palabra que es importante, Señor, que no haya ningún necesitado en la iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, en tu bendita voluntad, Señor, que bendigas cada negocio, cada trabajo, Señor, cada provisión de mis hermanos, Señor, y tú le multipliques al 100 por 1, Señor. Gracias, amado Rey, y aquel que no tiene, Señor, que dar, Señor, yo te pido que vengan bendiciones de los cielos y que abras las ventanas, Padre, para ellos, Señor, de oportunidades de trabajo, Señor, para que el nombre tuyo no sea blasfemado, Señor, sino que puedan dar gloria a Dios, dice tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey, te alabamos y te bendecimos. ¿Quieres que dé anuncios? No. Listo. Bueno, estamos hoy aquí, miércoles, los invitamos mañana jueves en Huasca a las 7 de la noche, el sábado la reunión de los jóvenes, el ayuno, los que están juiciosamente, de las 8 de la mañana hasta las 12. También recordarles que a partir del 5 de septiembre ya solamente van a haber 2 cultos, a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Entonces, los de las 8 de la mañana son aquellos que viven en las veredas y 10 de la mañana los demás aquí del casco urbano. Entonces, y los domingos habitualmente las clases, creo que en septiembre vamos a tener un receso por la visión que va a haber de este festival del Espíritu Santo. Entonces vamos a colocarnos de pie y vamos a despedir este momento, esta reunión, dándole gracias, Señor. Gracias, amado Rey, por tu palabra, Señor. Nos vamos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Yo quiero decir, como dijo Moisés, que tu presencia vaya conmigo. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no quiero ir a ninguna parte, Señor. Yo sé que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Yo pido que mis hermanos salgan con gozo y con alegría porque han recibido la salvación y la vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias.